el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Soy Jorge Molina López y en esta oportunidad quiero hablarles sobre un punto esencial que está dentro de nuestra declaración de fe, el cual una de ellas es de la iglesia. ¿Y cómo podemos definir esto? Bueno, la Iglesia es la asamblea universal conformada por los hombres y mujeres creyentes en Cristo, que tiene su expresión visible en la iglesia local, con la misión de evangelizar el mundo, la celebración de las ordenanzas, las disciplinas normadas por la Biblia, teniendo sus ministros principales en pastores y diáconos. Y sobre este último punto es que quiero hablarle. Sí, sobre los pastores, o también llamados ancianos y diáconos. ¿Quiénes son? Ellos son ministros que han sido llamados por Dios y que mediante la oración, ayuno e imposición de manos son enviados y reconocidos en el ministerio por la iglesia. El Evangelio de Marcos 3, del 3 al 19, tenemos el relato cuando Jesús escoge a los 12 discípulos, quienes más adelante tendrán una función muy especial, y este era poner el fundamento del Evangelio, siendo Cristo la piedra principal, como lo dice Efesios 2:20. Pero hoy, ¿cómo llevamos a la práctica el nombramiento de líderes o de ancianos o de diáconos para que puedan guiar y cuidar a la congregación? Primera de Timoteo 5:22 nos enseña que no debemos apresurarnos al hacer estos nombramientos, sino que debemos considerar lo que el apóstol Pablo aconseja en el capítulo 3 de esta misma carta, la cual citaremos más adelante con algunos requisitos importantes. Sobre los pastores y ancianos, el testimonio neotestamentario es que el oficio del pastor, obispo, superintendente y anciano es el mismo, no existiendo jerarquía entre ellos. También que la iglesia local ha de tener pluralidad de ancianos. Y déjeme ejemplificar esto. En Hechos 20, versículo 17, dice: cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Filipenses 1:2. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Y Tito 1:5 dice: te dejo en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar anciano en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Si se pueden dar cuenta, las tres citas que acabo de leer estaban en distintas ciudades, y en cada ciudad habían ancianos, habían diáconos, habían líderes. Ya a eso nos referimos cuando hablamos de pluralidad de ancianos, que donde haya una iglesia, en cualquier ciudad, pueden haber líderes a, a para guiar a cada congregación. Ahora, estos líderes no pueden ser cualquier persona, sino que tienen que tener algunos requisitos. ¿Y por qué? Porque esto va a hacer que sean reconocidos y establecidos como tal. Y estos requisitos son señalados con claridad en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, y que dice así: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleva una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable.
No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Estos son los requisitos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y también lo recarga a Tito en el capítulo 1 del 5 al 16. Aquí Pablo vuelve a enseñar estos requisitos. Y de la forma de pastorear, Pedro, el apóstol Pedro, advierte que cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Hágalo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueda obtener de ello, sino, sino porque están deseosos de servir a Dios. No busquen de la autoridad, perdón, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, del 2 al 3. Entonces, los que no están llamados o no tienen este llamamiento de ser diácono ni anciano, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer el resto de los miembros de la iglesia? El resto, los otros miembros de la iglesia local, somos llamados a sujetarnos a los ancianos. Y esto lo declara Hebreos 13:17 y dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, ¿cuál tarea? La de ellos, la de los ancianos, la de los pastores, la de los obispos. La tarea de ellos es cuidar el alma de nosotros y tienen que rendir cuenta a Dios. Denle motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. O sea, nosotros debemos dar motivo para que cuando ellos den cuenta lo hagan con alegría y no con dolor. ¿Por qué? Porque esto último ciertamente no va a ser beneficioso para nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, entre las funciones que los pastores o ancianos deben hacer, lo más principal es esta, es cuidar y guiar mediante la palabra y en oración. ¿Y qué hay de los diáconos? Bueno, los diáconos, ellos también son llamados por Dios para trabajar en su iglesia. Los diáconos tienen un papel crucial en la vida y la salud de la iglesia local. El rol de estos es diferente al de los ancianos, dado que la función bíblica de los diáconos es ocuparse de las necesidades físicas y logísticas de la iglesia para que los ancianos puedan congregarse en su vocación primaria. ¿Qué es lo que dice Hechos, capítulo 6, del 2 al 4? Dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Entonces, los diáconos también tienen requisitos y están normados
en lo que acabamos de leer en Hechos 6:3, que dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. En otra versión dice que tengan buen testimonio, que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean hombres sabios. En conclusión, si se dieron cuenta, los ancianos o pastores o obispos están llamados a cumplir una función específica de cuidado y de enseñanza de la palabra. Y los diáconos están llamados a servir, a, a preocuparse de la iglesia. Pero esto no quita que uno sea mayor que el otro. De hecho, todo lo contrario. Estas distintas funciones hacen que seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí.